Ciudadanos del mundo, bienvenidos. Esto es Actos. Bienvenidos, esto es Un Amigo Digital. Hoy tenemos un invitadazo, un cineasta, documentalista y de ficción, guionista, fotógrafo por el mundo, jurado, multipremiado y actor. Carlos Alcocer, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Salud, amigo, con un buen coctelito de tomate. Buenísimo, gracias por la invitación. Encantado de que estés aquí, me encanta poder ver otra vez a mi gran amigo después de más de año y medio de no verte. Así es. Y pues la intención de que estés aquí es para que hablemos de los proyectos que traes, pero sobre todo de la creación del guión, que es lo que más andas metido. Digo, ¿eres documentalista desde qué año? El primero fue en el 92. En el 92. Y tienes más de 14 documentales, si no me equivoco, que han estado en la BBC de Londres, en canales culturales de México como TV UNAM, el Canal 22, el 11. Has recibido muchísimas menciones, muchísimas nominaciones, muchísimos premios. Y pues para mí es un honor que estés aquí, que podamos compartir el día de hoy. Y quiero empezar con esto. Vámonos directo. ¿Qué es lo que más le agradeces al cine? Bueno, para mí el cine ha sido un motor, ha sido pues algo que le ha dado sentido a mi vida. Muchos años desde la perspectiva del anhelo. Es decir, quiero llegar a hacer cine algún día. Me fui acercando poco a poco. Primero a través de la radio. O sea, el chiste era estar en los medios de comunicación, aprendiendo a investigar, a escribir, etc. Después a través de la televisión y más adelante mediante los documentales. Hasta que un día dije, bueno, se acabó. Desde niño quiero hacer ficción y no lo he hecho. Y ese día me di cuenta que necesitaba estudiar, porque había escrito muchas cosas, porque también tengo una formación como narrador, cuento y novela. Pero decir, bueno, ya voy a transformar este cuento o esta novela en una historia para ser filmada, pensé que era muy fácil y no. ¿Por qué? O sea, bueno, me imagino, estamos contando historias desde el documental y desde la ficción, Sí. pero ¿cómo varía entonces? Bueno, varía de muchas maneras. Primero, de pasar de la narrativa a la ficción, que quieres ver en imágenes, pues es otro código, absolutamente. Tienes otros límites, tienes otras posibilidades. Tú en un cuento, una novela, puedes decir, el personaje recordó tal cosa y listo. Y invitas al lector a que lo imagine, a que lo pueda recrear. En el cine no puedes hacer eso. En el cine todo lo tienes que ver. Entonces, el código cambia, los diálogos cambian. No se trata de contar todo, sino de verlo. Ajá. Incluso en inglés hay una cosa que dice, don't tell me, show me. No me digas, enséñame, muéstrame qué está pasando. Y eso me hizo entender que debía estudiar. Entonces me puse a estudiar guión, hice un diplomado, y no solo eso, me puse a leer muchos guiones y a escribir, a intentar, a darme cuenta cómo pues mi formación literaria, que incluía muchas imágenes poéticas, no cabe en un guión. Claro. Eso no cabe. Y en este sentido, ¿qué guión te voló la cabeza? Bueno, fueron varios, pero porque desde que recuerdo que empecé a ir al cine, yo decía, quiero hacer eso. ¿Y cómo nació eso? Pues a través de un guión y después a través de los actores. O sea, fui descubriendo cómo se hacía el cine sin tener contacto, digamos, con ninguna fuente directa, sino más bien imaginando y luego comprobando. Pero bueno, definitivamente la mayor influencia, digamos, de un guión, yo creo que fue cuando vi la adaptación, por ejemplo, que hizo Alfred Hitchcock de una novela de Patricia Highsmith que se llama Extraños en un tren. Leí la novela, Patricia Highsmith es de mis autoras favoritas. Cuando vi cómo Hitchcock, que es uno de mis directores favoritos también,
En este caso creo que le echó a perder, porque no respetó, porque hizo cambios para mi gusto innecesarios, injustificados. Si no conoces la novela funciona perfecto, pero si conoces la novela te das cuenta que hizo cambios que no venían al caso. Cambiar, por ejemplo, que una persona, o sea, la profesión de un personaje te cambia todo su mundo, todo su entorno, hasta su forma de hablar. Y eso tiene que estar justificado para ¿Y cambiar. tú por qué crees que haya sucedido esto? Pues yo creo que pues el Hitchcock podía hacer lo que le diera la gana cuando empezó a hacer lo que le diera la gana, porque al principio estaba muy acotado. Finalmente acabó haciendo lo que quiso. Pero pues no sé, realmente me hubiera encantado preguntárselo algún día por qué hizo esos cambios. Porque en otras adaptaciones hizo cuestiones maravillosas, ¿no? Hizo realmente, potenció las historias hasta el cielo. No sé qué pasó allí, pero eso me hizo darme cuenta que no era lo mismo. Después, ya mucho más adelante, el guión, que para mí es uno de los mejores guiones que se han escrito, de The Shawshank Redemption, fue Sueño de Fuga, creo que se llamó aquí en México. A mí me parece sublime, ¿no? O sea, cómo está armado todo, cómo los personajes son presentados, cómo nos enteramos del conflicto, de lo que está en juego, de quiénes tienen el rol protagónico, cómo funciona un protagonista. Y eso me remonta a lo que yo quisiera hablar antes que nada, de la narrativa, de lo que en inglés se llama de storytelling. O sea, somos contadores de historias, los seres humanos, porque escuchamos las historias desde que nacimos. No nada más los cuentos que nos contaban para dormir, lo que veíamos en la tele, lo que escuchábamos hablar a los adultos en la escuela. Muchas veces nos dieron clase a través de contarnos una historia. Yo recuerdo, por ejemplo, la clase de historia. Un maestro que era un narrador maravilloso. Después me di cuenta que mi formación y mi ideología para nada está de acuerdo con lo que él decía. Pues él decía que en la conquista vinieron a convertir a los salvajes en gente pensante. Y lo creía de veras. Bueno, hay varios que todavía andan Sí. contando ese tipo de anécdotas. Sí, o sea, para mí pues fue todo lo contrario, ¿no? Los salvajes eran ellos. Pero lo contaba de tal manera que yo esperaba de veras la clase de historia con gusto, porque tenía el don de narrar, de hacerte imaginar, de llevarte a ese lugar como sucede en una película o al leer un libro, te metes a la página, te metes a la pantalla. Y esa es la clave. Entonces, contar una historia es fundamental, pero una historia no necesariamente es sinónimo de escribir un guión o una novela. Porque una historia la puedes contar pues, a través de una obra de teatro, la puedes contar una danza, una coreografía, una escultura, una sesión de mímica. O sea, contar una historia puede ser de muchas formas. Claro que cuando la cuentas a través de las letras, en ese caso, pues sí se vuelve un sinónimo y sobre todo un complemento. Entonces, para mí ese es el gran reto. Yo me di cuenta que lo que necesitaba era aprender a contar historias. ¿Y cuál crees tú que es la importancia de contar historias? Pues yo creo que de otra manera no nos podemos explicar o intentar explicar el mundo. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes nos rodean? ¿Por qué nos acercamos a alguien? ¿Por qué deseamos estar con alguien? ¿Por qué amamos a alguien? ¿O por qué lo odiamos? ¿O por qué simplemente no nos interesa? A través de las historias creo que podemos intentar entender nuestro entorno, porque finalmente las historias son una metáfora de la experiencia humana. Todas las historias, bien o mal contadas, intentan ser una metáfora de la experiencia humana. Ahora que si están bien contadas y logran conmover al lector o al auditorio, entonces van a cubrir una función. Y por eso, para mí es clave saber contar primero la historia, antes incluso de escribir una sola página de un guión, o de una novela, o de un cuento, lo que sea, incluso una novela gráfica, lo que sea. ¿Cuál es la historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué esperan? ¿De qué están dispuestos a hacer para alcanzar el anhelo? ¿Cuál es la aventura que van a tener que seguir para llegar hasta ahí?
¿contra qué se van a enfrentar? ¿Cuál es el conflicto? Y obviamente cuál es la fuerza que va a intentar impedirlo. Y al final lo van a lograr o no. Porque no necesariamente una historia es buena si tiene un final feliz. Ok. El chiste es que hay una transformación del personaje. Que básicamente, bueno, como lo venías diciendo y como te lo entiendo, es lograr reflejar la esencia del ser humano a través de la historia, ¿no? Porque así como lo mencionas ahora del deseo, del conflicto, de los obstáculos a los que se enfrenta, es la vida diaria de todos nosotros como seres humanos. En cualquier profesión, en cualquier ámbito, es lo mismo. Ahora, lo que está bien cabrón es poder reducir a un guión de hora y media o 2 horas o hasta 3 horas, que hay guiones de Sí. hasta 3 horas, eh, poder contar ese camino, que el llamado camino del héroe, ¿no? Y que al final, como dices, no necesariamente tiene que lograr su deseo, su objetivo. Claro. Y que muchas veces cuando pierde o cuando no lo logra resulta ser más verídico. Por supuesto, aquí yo creo que la clave es entender o tratar de entender qué es lo que está en juego. Sí. Porque si no entendemos lo que está en juego, incluso en la vida diaria, pues no le echas las mismas ganas. No apuestas, porque todo tiene que ver con las apuestas. Es una forma de decirlo, no es que sea un proceso consciente, pero cuando tú te sientas en el cine a ver una película, o en tu casa o donde estés a ver una serie, hay una promesa de que lo que vas a ver pues pertenece a tal género o que va a tratar más o menos de tal cosa, pero lo que no deja de haber son apuestas, es decir, estamos apostando inconscientemente si va a lograr esto, si se va a caer, si va a encontrar la clave, si va a encontrar el teléfono que necesitaba para hablar con tal persona, si el otro le va a hacer que se caiga, que se pierda. Siempre hay apuestas. Hay una apuesta general de la historia, hay una apuesta personal del protagonista y también hay una apuesta del antagonista. Cuando estos se confrontan, entonces mentalmente y no de manera consciente estamos apostando. ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? Por eso es importante saber que siempre hay apuestas, como en la vida. O sea, voy a llegar a tiempo, ¿cómo estará el tráfico? Haces una apuesta. ¿Qué es hacer una apuesta? Pues es un poco un planteamiento previo, puede ser una premonición, puede ser, pues ahora sí que una forma de calcular si se va a lograr, si no se va a lograr, o cuándo se va a lograr algo o no se va a lograr. Entonces, a mí por eso me interesa, y he leído mucho a varios pues ideólogos teóricos, y en últimas fechas encontré a uno que se llama Jeff Lyons, que me parece muy interesante, porque aunque su libro fue publicado en el 2016, inmediatamente se convirtió en libro de texto en las principales universidades donde se enseña el guión, en Estados Unidos, en Inglaterra, etc. No se contrapone con los otros teóricos, más bien suma. Y su planteamiento no es la panacea ni la única manera de llegar a un buen fin, pero funciona. O sea, la mayor parte de las historias no se hicieron pensando en lo que él propone, pero más bien él analizando lo que se ha hecho bien o mal, entonces propone un método, unas herramientas que de usarlas, de aprender a usarlas, cada vez se vuelve pues un proceso más orgánico, más natural. Ajá, poder llegar justo a lo verídico a través del orgánico. Pues yo creo que esa es clave. Si no tienes una historia verdadera, la gente no te cree. Oye, amigo, ¿y cómo ha sido tu proceso de ser documentalista? Gracias. ¿Cómo ha sido tu proceso de ser documentalista a escribir ficción? Mira, a mí el documental me encanta. De hecho, ahorita traigo 2 posibles documentales, aunque había dicho que en mucho tiempo no regresaría al documental, pues de pronto las historias te llegan y si son interesantes vale la pena. He hecho diferentes documentales, es decir, de biografías, de historia, de naturaleza, de ciencia. A mí me gusta mucho la astronomía, visitar los grandes telescopios y tratar de entender lo que están haciendo ahí, el gran reto para el ser humano que es ver más allá. Pero también las neurociencias me encantan. Y trabajar la cuestión de la naturaleza, de los grupos originarios, en fin, no me canso. Y cada biografía que ataco pues es una historia completamente diferente. Sin embargo, la principal diferencia que veo yo con la ficción, por un lado, es la planeación,
Porque en una ficción pues puedes escribir un guión pormenorizado, que sería lo ideal, tener tus locaciones, tu reparto, etcétera, y cuando finalmente vas a rodar, pues debes tener todo, el shooting, todo el plan. El documental es muy diferente. El documental tienes que estar abierto a enfrentar lo que te encuentres. Puedes tener un plan de acción, incluso una escaleta, decir voy a filmar aquí o a grabar acá tales días, pero tienes que ir abierto a lo que vas a encontrar, porque esa es la clave del documental. Vas a registrar la vida, vas a registrar la esencia de algo, vas a registrar el problema que se está viviendo en un lugar, la escasez de agua, la represión o la discriminación, lo que esté pasando, ¿no? La migración también es infinito, o sea, las posibilidades son infinitas, pero la diferencia más importante es esa, que tienes que estar dispuesto a registrar lo que encuentres, sin manipularlo, sin trastocarlo, sin tergiversarlo. En cambio, en la ficción, pues, a la hora de definir una historia, y más si tú mismo la escribes, pues la vas a llevar por donde quieras. Ok, bueno, y ahora entrando en el proceso de la ficción, Sí. sabiendo todo esto técnico que hay detrás, ¿cómo es tu proceso con los actores? Desde cómo visualizas cuando estás escribiendo tu guión. Sí. En el caso específico tuyo, que tú eres una persona un gran director que escribe sus propios proyectos. Sí. ¿No? ¿Cómo es ese proceso de escribir? ¿Cómo visualizas a los actores? Y luego, ¿cómo es el trabajo con los actores? Mira, cuando al escribir estoy imaginando ya a un actor o una actriz, el proceso es más fácil, porque incluso pues, si hay una comunicación con esa persona, puedo incluso descubrir rasgos, etcétera. Y si trabajamos ambos la biografía, pues mejor. Cuando no sé quién va a actuar, es un reto diferente, también muy interesante. Pero la clave ahí yo creo, y es uno de los grandes aprendizajes que tuve con mi queridísimo maestro y amigo Luis Mandoki. Salud. Salud por él. Y que ahora está filmando y que además le va a ir súper bien. Y aparte tiene a Yalitza, que seguramente va a callar bocas de bueno, mucha pues gente que envidiosa. no las calle, que sigan hablando para que genere más. No, sí, pero a mí me encanta que le calle boca, sobre todo a la gente racista y clasista y envidiosa, ¿no? Que Ajá. dice, si esta llegó rápido, pues en lugar de criticar que ella llegó rápido, puede decir, mira, ya llegó, sí se puede. Bueno, es que siempre el que no está haciendo o el que está haciendo menos es el que critica. Entonces... Cierto. Pero bueno, volviendo a lo que aprendí con Luis. Una de las claves, de las grandes enseñanzas a través de sus talleres, porque además yo tomé los talleres como actor y como director, él me recomendó mucho que me atreviera a actuar para entender el proceso actoral y ahora ya soy actor. Importantísimo, directores, hay que actuar. Sí. Y la clave en este caso fue entender que lo que mejor podemos hacer como directores es apoyar las grandes posibilidades, el talento de un actor, de una actriz, para apoyarlo para que vuele. Yo no estoy de acuerdo para nada en estos directores que lo que están haciendo es tratar de que los imite el otro. O sea, tienes que hacerlo así, es lo que llamamos dirección directa, ¿no? Aquí hay que llorar, no, aquí más enojado. Entonces el actor no está actuando, está copiando, está imitando lo que le están pidiendo. De otra manera, lo que va a hacer el actor es vivir al personaje. Y es que yo creo que un buen director puede promover eso, puede facilitar que eso suceda. Hay varias técnicas, no hay una sola, que permiten que se dé esa magia, donde el actor no copia, vive, crea. Y por eso hay que crear al personaje. Por eso también en los talleres que doy me interesa muchísimo eso, la creación del personaje, tanto para escribir ficción como para actuar. Bueno, es que para quien no lo sabe, ya llevas más de 15 talleres de guión. 17. 17 talleres de guión en línea, justo con todo esto que ha sucedido este año. Se abrió la oportunidad de abrirlos en línea. Sí. Y yo me imagino que debe de ser toda una experiencia nutritiva, justamente por poder entrar a la raíz del personaje y que al final del día te estás desnudando tú mismo. Sí, de hecho yo utilizo la invitación a la gente que ha tomado los talleres de que primero lo apliquen a su propia vida, que tratar de entender lo que yo le llamo los momentos fundacionales,
¿Qué es un momento fundacional? Es un momento en la infancia, en la adolescencia y a veces también en la edad adulta que te marca, que te cambia, que es antes y después de ese momento. Son hitos históricos que generan sobre todo una falsa creencia. Y esa falsa creencia te va a llevar en la vida, pues muchas veces a cometer errores, a juntarte con la gente que no debes y sobre todo a culpar, a no hacerte responsable, porque si no sabes que traes cargando eso, que te lleva a cometer errores, malas decisiones, pues lo que hacemos es culpar a Dios, al gobierno, a la pareja, a los hijos, al jefe, al productor, a quien sea, ¿no? Al actor. No, aquí la clave es entender cuál es esa herida que se generó en un momento fundacional, porque a la hora que la vemos puedes decir, ok, ya entendí. Si puedes ver eso en ti, lo puedes aplicar a la creación de un personaje. Y en este caso la biografía es fundamental, porque ahí es donde van a aparecer esos momentos fundacionales. Bueno, entonces estás hablando de que para poder tener una historia poderosa hay que encontrar la herida. Sí, la herida o el momento que generó un cambio absoluto. Por ejemplo, puede ser un rompimiento ya en la edad adulta, pero también es una herida. Es una herida. Es un evento catalizador al final del día. Sí, y sobre todo es un evento que puede generar un cambio de perspectiva, pero sobre todo puede generar el hecho, como decía, de culpar, de decir, no, es que me trataron mal, me abandonaron, no me creyeron, o sea, como una persona que quería ser bailarina y que en su casa lo que escuchó fue todo lo contrario. Tú, bailarina tú, pero ¿cómo crees? Con esas patas flacas, estás loca. ¿Quién te va a creer a ver? ¿Qué pasa con una persona que recibe esa información de niña? Pues se la puede creer. Y entonces no nada más es ser bailarina, sino toda su expresión artística, corporal, puede estar afectada por esa falsa creencia, ¿no? Si podemos ver eso reflejado en nuestra propia vida, podemos crear personajes que tengan esa profundidad. Y insisto, la biografía es clave. La biografía es escribir en primera persona, desde el momento que nace hasta un segundo antes de que empiece tu historia, todo el background del personaje. Detallado. Detalladísimo, en primera persona. Bueno, vamos ahí a hablar un poquito más adelante de ese proceso de creación y la inspiración. Sí. Pero antes de dejar a los actores, ¿qué es lo que haces como director cuando en la escena el actor o la actriz no está llegando a la energía o a la verdad que requiere tu escena? Bueno, ahí también hay algunas técnicas aprendidas con Luis Mandoki, que funciona a través de preguntas. Pero esto no se da en el set nada más, o sea, es un trabajo previo. Yo creo que hay que trabajar muy de cerca con los actores desde antes, desde la lectura del guión, si ensayas, si haces el trazo de la escena. En todos esos momentos te estás comunicando con el actor o con la actriz y estás percibiendo por dónde va. Si hay una congruencia y una concordancia con lo que tú como director y escritor, en el caso de serlo, tenías planeado para tal actor o tal secuencia. El set ya es el último momento, ya tuviste que haber trabajado mucho. Si en el set no se logra esa profundidad o tocar ese estado de ánimo o reflejar lo que yo quisiera, entonces para mí es mejor detener un momentito y a través de preguntas tratar de llevar al actor o a la actriz a ese estado emocional, pero nunca inducirlo directamente, no como desgraciadamente se hace en muchos casos, de a ver, aquí, necesito que llores. Es que justo yo estoy peleado con eso. ¿Con qué estás peleado? Con eso, con esa dirección directa donde ya no existe, bueno, no es que ya no existe, es que nunca ha existido, en ciertos casos, claro, el director comprometido con el actor. Y es parte de la experiencia que yo he tenido en donde el director se mantiene apartado del trabajo del actor y ya nada más espera que el actor llegue al set, ¿no? Claro. Vi una entrevista con Demián Bichir donde cuenta de cuando llegó a filmar El Che y que él no conocía a Soderbergh y que lo que le dijeron fue, mira, el señor Soderbergh
es de una toma, máximo 2. Él espera que cuando tú llegues al set esté el personaje. Claro. Y si no está el personaje, se va con otro. Y dice Demián, pues así trabajamos en México, pues claro, pues qué chingón, ¿no? O sea, sí, qué chingón, pero entonces a mí me gustaría ver el proceso de Steven Soderbergh como director con los actores. Claro. O sea, ¿realmente trabaja con los actores o los elige ya sabiendo que va a llegar el personaje para él lavarse las manos literalmente? Y pues si el personaje no está, pues es culpa del actor. Y yo creo que no es así. Digo, esto es lo que a mí me dejó entender el comentario, ¿no? Sí. De Bichir. Pero eso me denota que no nada más es en México o en Latinoamérica, sino que es en Sí. todo el mundo, ¿no? Incluso también que- con los directores tiranos. Exactamente. Que además yo creo que, y hay directores que admiro muchísimo que lo eran, Sí. como Kubrick, pero creo que funciona mejor ser todo lo contrario. Tampoco eres amigo, o sea, tampoco se trata de apapachar, se trata de que cada quien haga su trabajo, que la persona, que el actor o la actriz se aprenda las líneas, que llegue con las líneas perfectamente bien estudiadas, eso es clave. Porque lo otro es usar el chícharo y que te pasen todas las líneas y entonces no estás actuando. Que bueno, eso es la televisión y que es el tono también Sí. de la televisión. Digo, Y es el ritmo. Y no es sabido de que lo hagan en el cine. Es el ritmo, porque en la televisión tienes que sacar un capítulo por día. ¿No? Y en el cine, pues con que hagas 4 minutos de tiempo final, pues ya estás bien. En las series es un poco más, etcétera. En la televisión tienes que ir a un ritmo enorme. Si son 200 capítulos, pues no te puedes tardar más. Entonces, además estás editando prácticamente en vivo, ¿no? Al usar varias cámaras y un switcher, pues no hay un trabajo de edición como sí lo hay en el cine o en las series, donde además pues repites las tomas las veces necesarias. Hay directores muy aferrados que pueden hacer 70 veces una toma y pues para mí es un abuso absoluto. Quiere decir que no trabajaste, que no preparaste. Pero también pues es cuestión de cada quien y de lo que permitan los actores, que los lleven a... O sea, si hay un buen trabajo previo, yo creo que las cosas fluyen. Y algo que para mí es vital es que te puedas divertir en el set, que puedas disfrutar el trabajo del set, que puedas salir del set y decir, wow, qué rico día de trabajo. No tienes por qué sufrir, pero hay gente que cree que si no sufres no eres bueno. Ok. Yo creo que todo es todo lo contrario. Así es. Y bueno, y hablando en este sentido de la inspiración, yéndonos más hacia el guión. El trabajo de la creación y sobre todo del guión es una cuestión de inspiración totalmente y de creatividad. Sí. ¿Cómo has pasado este llamado bloqueo del escritor? ¿Y qué es lo que has hecho para salir de ese bloqueo y poder encontrar otra vez la inspiración para la creatividad? Hasta que leí un libro que se llama El camino del artista de Julia Cameron, realmente estaba convencido que existía ese bloqueo del escritor, y ahí ella explica, pues, uno es libre de creerlo o no, que eso no existe, que lo que existe es el bloqueo de ti como creador en general, y que normalmente hay un beneficio oculto. Puede ser, por ejemplo, pues no, prefiero no entrarle, porque si me sale bien esto, le tengo muchísimo miedo a tener éxito, a la fama o lo que sea, o también al fracaso o al juicio, a lo que sea, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo que llamamos el bloqueo del escritor tiene que ver con no tener claro lo que quieres contar. Porque si tienes claro lo que quieres contar y cómo lo quieres contar, lo más posible es que fluya. Entonces a veces el bloqueo se da porque no tienes claro de qué va tu historia. Porque estás forzando querer contar una historia. Estás forzando y porque además no has entendido primero tú, porque lo tienes que entender antes que nadie, ¿por qué quieres contar eso? ¿A quién le va a interesar eso? ¿Qué quieres decir? ¿Qué fibras quieres tocar? ¿Qué preguntas quieres que la gente se haga? ¿O qué respuestas quieres que la gente encuentre? O sea que estamos hablando de una necesidad interna por contar una historia. Sin duda. Y es ahí donde está el bloqueo, que es lo que yo he visto y he discutido con algunos amigos, ¿no? ¿Por qué no has filmado otra vez? Desde hace 3 años no filmas nada. Bueno, es que relájate también. Debe de existir una necesidad de contar una historia. Si no, ¿para qué me voy a aventar a mover
todo lo que conlleva mover una producción de cine, por muy pequeña que sea, Sí. por muy pequeño que sea tu crew, ¿no? Sin duda. Ahí se juntan varios factores, porque para volver a filmar necesitas no nada más tener un buen guión, necesitas tener un plan de producción, tener todos los apoyos necesarios, tener el crew, tener el reparto, tener los fondos para todos los costos, el catering, etcétera, tener las locaciones, tener el móvil, tener todo. O sea, son muchísimos los asuntos que hay que resolver. Y que además, si has hecho ejercicios donde se cometen errores, que afortunadamente esos errores te permiten, si estás abierto, pues no volverlos a cometer y hasta disfrutarlos. Pero definitivamente con esos errores, por ejemplo, en mi caso, cuando filmé mi primer cortometraje, que tengo 4 ya escritos y filmados, me falló el continuista. La noche anterior me dijo, híjole, me salió una chamba y me van a pagar muy bien, perdón, pero me bajo. Y dije, ok, pues lo resolvemos. Y entonces yo traté de hacerme cargo de eso, le encargué a una persona que nunca había hecho continuidad. Eso fue en La Mejor Oferta. En La Mejor Oferta. Que se fue a Bogotá. Que se estrenó en Bogotá y que ganó premio en el Festival Pantalla de Cristal. Y el problema fue que hubo una escena donde no me di cuenta que había que quitar unas marcas que habíamos puesto para un fondo de estos verdes que se ponen para luego montar sobre una televisión, y no me di cuenta que estaba ahí. Y la escena más importante, con el mejor acting del actor protagónico, no se pudo usar porque no pudimos quitar esas marcas. Sí, las marcas verdes sobre el monitor de televisión, porque estaba la cámara en movimiento. O sea, se hubiera podido hacer con una inversión muy grande, con un equipo muy sofisticado, pero no pudimos hacerlo. Y me dio mucho coraje. ¿Y qué pasó? Que nadie se dio cuenta, ni el fotógrafo, ni yo, ni los actores, ni nadie. Porque pues estábamos metidos en eso. Ahí es trabajo del continuista decir, oye, se está viendo eso, ¿eh? Y es tan fácil como decir, quitas... Era un tape verde que estaba pegado en las orillas del monitor, que simplemente lo quitas y ya. No nos dimos cuenta, y entonces esa escena no se pudo usar. Y lo lamento muchísimo porque el acting ahí era buenísimo, buenísimo. O sea, realmente la expresión, el choque emocional entre el protagonista y el que se convierte en antagonista de pronto, sorprendiendo a todos, no lo pude usar. ¿Quién era el actor? Estaba Arturo Nahum como protagonista. Ah, nuestro padrino de programa. Sí, y estaba Edgar Espinosa como primero socio en el robo que hacen, sí, y luego antagonista, ¿no? Esperamos que vengas pronto, Edgarito. Te esperamos. Ah, pues gran actor. Estamos también en pláticas. Oye, Carlos, pues ahorita lo que me dejas pensando es en el compromiso y en el equipo que se forma, ¿no? O sea, tú como director formaste un equipo de grandes creadores y de amigos que se unieron y que se montaron a tu barco, que eso está bien cabrón. Sí, porque al final del día, ser el capitán de un barco, primero tener un barco, ¿no? Tener un barco propio y luego juntar a tu tripulación. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de encontrar ese team que cree en tu proyecto y que se sube? Mira, yo lo primero que les planteo a las personas que invito, o que se ofrecen, o como se dé, es a que sientan que el proyecto es suyo, tanto mío como suyo. O sea, que alguien diga es mi corto o mi largo, lo que sea. ¿Por qué? Porque se va a entregar, pero también va a recibir. Y no nada más me refiero a lo económico. Va a recibir pues la experiencia, va a aprender todo lo posible, pero también la puede usar a su favor, en su demo reel, en lo que sea, ¿no? O sea, si yo me encuentro a alguien que estuvo de asistente diciendo este es mi corto, lo voy a felicitar, porque si se entregó, claro que es su corto. Yo no tengo empacho en decir, no hombre, espérate, esto es mío. En La Mejor Oferta, pues fuimos como, tú estuviste ahí, 30, 35 personas,
Hubo actores incluso que ayudaron en el catering, ¿no? Hubo gente que estaba sosteniendo el boom, que nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque hicimos un equipo. Y está bien en ese momento porque estábamos haciendo un ejercicio de taller. Por supuesto que cualquier cosa que filme en adelante, todo mundo tendrá que cobrar y lo justo, y vamos a dedicarle el tiempo necesario, o sea, no hacer jornadas de 20 horas y dormir 3 o 4 y otra vez. No, está bien cuando te estás fogueando, entrenando, pero después yo creo que por dignidad todo mundo tiene que cobrar lo justo, y si no existen los recursos, mejor no hacerlo. Claro. Porque entonces no estaría bien planeado. Entonces, o sea, la etapa de aprendizaje, yo por eso no he filmado ningún corto más, porque dije, ok, lo que sigue es un largo, es una serie, y vamos con todo. Que ya tienes varios guiones ahí guardados. Tengo 4 guiones de largo y tengo 2 de serie en proceso. ¿Tienes terror? Tengo terror. ¿Qué más tienes? Tengo es un dramedy, que originalmente fue escrito, o sea, drama comedia, pues, fue originalmente escrito como ciencia ficción, pero una posible productora, una casa productora me dijo, no, pues eso va a ser muy caro. Entonces, si puedes adaptarlo al presente, entonces hice una versión en el presente. Es una ciencia ficción, de todas maneras, así lo ven, porque inventé una enfermedad que ahorita, pues yo creo que nadie quisiera oír hablar de eso, que se llama el virus del llanto. Ahorita yo creo que de virus nadie quiere saber nada, entonces lo vamos a dejar descansar. Tengo una de terror que se llama Azucena, Ajá. que sucede en Mineral de Pozos, Guanajuato. Ok. Y es terror psicológico sobre todo. Tiene que ver con vidas pasadas, reencarnación, etc. Y tengo otra que es un drama, pero con tintes, que se llama La mujer desnuda sale a las 11, que está inspirado en una historia real, pero que yo lo llevé hacia la ficción. Y tengo otra que se llama El amante de Polanco, que es un drama súper violento, inspirado también en un hecho real. Esa última sería la más fácil de filmar en cuanto a costos y todo, a locaciones y número de actores, pero pues ahora sí que la primera que salga, ¿no? Sí, bueno, y en ese sentido, hablando de la industria, hablando de las oportunidades que tienen los guionistas y los cineastas en México, ¿cómo ves tú este proceso, cómo ha ido evolucionando en cuestión de oportunidad? Porque estamos hablando también de los ¿cómo le llamamos? Insumos, de los apoyos del gobierno, a quién se le dan, por qué se le dan, a qué historia se le da realmente esta importancia y qué tan viable es luego ir a buscarlo fuera del país, que es lo que menos queremos, ¿no? Que el talento se vaya para afuera. Pero se puede buscar fuera del país para que se haga aquí. Ok. Que es lo que está sucediendo hoy en día. Mira, Ajá. yo creo que la pandemia vino a cambiar muchas cosas en nuestras vidas, muchas. En mi caso, por ejemplo, nunca había dado un taller virtual, había dado muchos talleres, pero nunca uno virtual, y descubrí todo un mundo maravilloso, porque además he tenido gente de 7 países. Eso es algo que imposible de pensar a nivel presencial, a menos que viajaran. Pero aquí los tienes ahí en un Zoom, ¿no? En el caso del cine, yo creo que esto nos puede beneficiar muchísimo, y nos está beneficiando muchísimo al gremio, a la industria audiovisual, simplemente porque yo veo varios motivos. O sea, qué bueno que sigan existiendo apoyos gubernamentales que se aplican a través de, pues de la cuestión de los impuestos, que una empresa diga, pues yo pongo este dinero y a cambio tengo exención de impuestos. Me parece maravilloso porque hay un fomento a la industria, hay un fomento a la economía, etcétera. Pero eso siempre será insuficiente. O sea, estamos hablando de que máximo una película obtiene 20 millones de pesos. Máximo. Máximo, que en muchos casos es suficiente, pero en muchos otros no lo es. Una película de época, bueno, o sea, estamos hablando que es menos de $1 millón. Tú en Estados Unidos dices, voy a hacer una película con $1 millón, y te voltean a ver y dicen, te cae, o sea, ¿quién puede hacer algo con eso? Obviamente que en el cine independiente, en el indie sí se puede, pero me refiero hacia la industria, en Hollywood y todo. Pues, Bueno, se que mueve. también $1 millón es nada para estar.
haciéndolo allá, aunque sea indie. No, hombre, no es nada. Simplemente en promoción se va mucho más. En fin. Pero hoy en día yo creo que podemos y debemos aprovechar la coyuntura. O sea, las plataformas de pronto han ganado muchísimo dinero porque cada vez tienen más clientes. Y al mismo tiempo se enfrentan a una guerra de contenidos que no existía. O sea, cuando Netflix, primero HBO, ¿no? Eran prácticamente los únicos. Y luego empezaron a surgir otras y de ahí surgió, por ejemplo, Vikingos y cosas así. Pero la llegada de Netflix vino a revolucionar todo. Y después viene Amazon Prime y después Disney y después Paramount. Apple, Paramount y tantas más que siguen surgiendo. Yo lo celebro por varias razones. Primero, porque se amplían las posibilidades. Segundo, porque están ávidos de contenidos. O sea, la guerra que tienen ellos es a muerte. No es como antes, que bueno, ahorita estrenas una serie y se esperan tantito para estrenar otra y listo, ¿no? Ahorita es una tras otra. Incluso están invirtiendo en cosas que no se invertía antes para poder estrenar. Bueno, tenemos el caso de Roma, que fue financiada y estrenada primero en la plataforma. Pero eso ya ahorita, ¿quién lo ve como raro? O sea, más bien, todo lo demás se ha tenido que adaptar. La competencia, antes era prohibido que tuviera nominación en Cannes o en los Oscars. Ahorita eso ya es imposible de parar. Claro. Y nosotros podemos aprovechar eso como creadores. Podemos aprovechar eso para poder enseñar nuestras historias. Pero eso tiene, o sea, yo creo que tenemos que prepararnos muy bien, porque la clave está en cómo vendes. Tú puedes tener la mejor historia del mundo, si está guardada en un cajón no sirve para nada. Por eso yo insisto que el verdadero poder creativo no está en lo que haces, sino en la resonancia de lo que haces y en la manera en que lo vendes. Si tú llegas y cumples los requisitos, por ejemplo, para una serie, porque no hemos hablado ahorita del poder de las series, por encima de las pelis incluso, y las posibilidades que tienen de desarrollo de los personajes, de las situaciones, etcétera. Pero bueno, si tú quieres presentar una serie a Netflix o a lo que sea, no tienes que llegar con toda la serie escrita. Con que tengas un super piloto escrito, una Biblia muy bien armada, pero sobre todo con que sepas por qué estás escribiendo eso. ¿Para qué estás escribiendo eso? ¿Por qué debería filmarse esa historia? ¿A quién va a impactar? Si tú no lo tienes claro, no te lo van a comprar. Así llegues con una inversión de... Bueno, y lo acabamos de ver. Claro. Digo, también es qué tan parado estás y dónde estás parado. Pero bueno, hablando de una serie que a mí, en lo personal, a mí me gustó, tiene sus detalles, que es Quién mató a Sara. Es una muy buena idea que termina siendo unos toques de telenovela. Ah, no, pues sí. Pero, o sea, pierde la línea de lo que es la serie. Sí. Y cumple. Al final del día yo estuve ahí pegado, ¿no? O sea, yo como espectador estuve pegado, pero sí digo, tiene sus detalles de realización, pero al final del día, aparte de que vende, la supieron vender. Sí. Como serie. No, y pasó con la de Cuervos y con muchas más que no se alejan de o sea, sobre todo más que la telenovela, pues es del melodrama. Sí. Y esta otra de 100 días para enamorarnos, lo mismo. O sea, simplemente ve cuántos capítulos son. Es el tono también, o sea, es el tono. Es el tono, es la dirección actoral, etcétera. Sí le meten más ganas porque tienes mejor fotografía, tienes mejor iluminación, tienes una edición más ágil, lo que sea, pero finalmente es melodrama. Bueno, y en ese sentido, ¿qué le falta o en qué están fallando los directores en México? Yo no creo que sean los directores, yo creo que son las empresas que financian, las empresas que hacen posible que esto llegue a la pantalla. Es definición. O sea, no se atreven a soltar el melodrama para entrar a la ficción, al drama total. Pero lo que funciona en el mundo ahorita es eso. No quiere decir que el melodrama esté bloqueado o muerto. No. De hecho, en Corea se hacen cosas muy buenas, en Turquía, por ejemplo. Historias melodramáticas que tienen muchísimo éxito. Y está bien, o sea, yo no estoy en contra del melodrama. Lo que sí creo es que si quieres hacer una serie, pues entonces hay que despedirse de lo otro. Lo que pasa es que les da miedo que haya rechazo.
y lo va a ver, porque la gente está viendo que se pueden contar las historias de otra manera. Aquí lo tenemos en México. Las principales cadenas de televisión siguen aferradas al melodrama, incluso te dicen vamos a hacer una serie y acaba siendo una serie novela. Claro. Bueno, y entonces hablando de cine específicamente, ¿qué es lo que pasó con el Nuevo Orden? El Nuevo Orden es una historia polémica. Habemos muchas personas que no nos gustó, que consideramos que no aporta, que al contrario complica las cosas. El hecho de mostrar que los morenos son los malos y los blanquitos son los buenos y luego ninguno de los dos, pero confrontarlos de esa manera, pues yo creo que eso no abona. Lo hemos visto, la radicalización y sobre todo manejar esos, ahora sí que esquemas cerrados de que si eres moreno, estás enojado con él. Y lo acaba de decir Sergio Sarmiento, que el problema de la pobreza no es la pobreza ni la mala distribución, sino la envidia. O sea, por favor, ese señor necesita un tratamiento, debe haber algo muy malo en casa. Oye, ¿en qué planeta vive? El problema es la mala distribución, el problema es que no son las mismas oportunidades. Y no hay que ser socialista o comunista para notarlo. O sea, eso sucede. Nuestro país es uno de los ejemplos más claros de esa pésima distribución de la riqueza. Y en los países más ricos, que tanto miedo tienen aquí que les quiten sus privilegios, simplemente está mejor distribuida la riqueza y los ricos son hasta más ricos, pero no existe esa miseria, no existe esos salarios, no existe ese abuso a través de un mal uso del outsourcing, por ejemplo. No existe, o sea, simplemente se distribuye mejor. Y lo mismo pasa en el cine. O sea, hay mejores presupuestos, a la gente se le paga mejor. O sea, tú puedes ver que aquí, a mí me pasó en un documental, que aquí los canales estatales te pagaban el 10% que lo que te pagaba Discovery por hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tenemos metido en la cabeza pues que cómo va a ganar tanto fulano, pero eso sí, el presidente del INE gana más de lo que la ley permite y habla de que se obstruye la ley, o sea, es doble moral, a mí me confunde mucho eso. Pues es una cuestión que justamente el cine nos puede dar la oportunidad de abrir el tema, de abrir esa brecha para poder tocar esos temas y que están latentes todo el día en toda la población y que lo vemos todo el tiempo. Justamente la riqueza no se distribuye igual y es una cuestión muy, muy política y que al final del día afecta a lo más humano. Ahora, siendo tú el artista que eres, eh, la necesidad que traes de contar historias te ha llevado hasta este momento de tu vida, en donde quisiste dejar el documental, que ya nos dijiste que te quiere regresar el documental, y que ahora traes esta necesidad de contar estas 4 largometrajes que tienes, y no sé cuántas series estás trabajando también, 2 Bueno, series. 3 realmente, porque estoy empezando a armar una nueva, Ajá. pero apenas estoy en los primeros pasos. Ahora, ¿por qué ya no filmar cortometraje en esta etapa de tu vida? Mira, eso me lo recomendó alguien en una productora grande, me dijo, ya hiciste 4, mejor dedícate al largo, ya te toca. Y dije, pues es un buen consejo y así lo seguí. Ahorita han cambiado tantas cosas que estoy abierto a lo que pase. O sea, si hay un buen proyecto de corto, por supuesto que lo haré. Si hay un buen proyecto de documental, igual. Si hay una serie, o sea, lo primero que salga es a lo que me voy a dedicar en tiempo y alma, o sea, en cuerpo y alma, porque quiero trabajar con mucha intensidad. Me gusta mucho filmar, me gusta editar, me gusta presentar, me gusta viajar para ir a los festivales. O sea, porque es todo junto, no es nada más el estar en el set. Y como actor también, es aprenderte las líneas y tratar de entender al personaje y crearlo, pues. Claro. Bueno, y hablando un poco de guión, ¿tú qué crees que se necesita para contar una buena historia? Bueno, para contar una buena historia, primero, yo creo que hay que entender de qué va la historia, primero. O sea, esto va a ser un drama, o esto va a ser una comedia, o esto va a ser
lo que sea. Por lo menos digamos, la intención original, que luego puede cambiar, pero por lo menos decir, me guía este impulso. Después, me parece fundamental identificar quién es el protagonista de la historia y cómo sabemos si el personaje que traemos en la cabeza, porque muchas veces nos visita una historia que la traemos rebotando ahí por años, puede ser, y que por algún motivo no la parimos, no nace, pero ahí está rebotando y molestando y diciendo, asomándose, hasta que un día va a salir. Saber esa historia, o sea, de qué elementos está constituida, y el fundamental es primero el personaje. ¿Es el protagonista o no? Porque ahí hay mucha confusión, ¿no? Claro. Al escribir. Pero hay 5 preguntas que te puedes hacer, y que es de lo que, una de las cosas que trato en los talleres es esa, o sea, ¿cuál es el personaje que empuja la historia? ¿Cuál es el personaje que toma las decisiones más importantes? ¿Cuál es el personaje que está más en peligro, que es más vulnerable? Pero también y sobre todo, ¿cuál es el personaje que más cambia, que más se transforma? Y la clave de todas es con cuál yo primero como escritor me identifico y con cuál se va a identificar el público o el lector. Si reúne esos elementos, seguro es el protagonista. Pero luego hay que ver cuál es su circunstancia, cuál es su deseo. Y esto está dividido en varios elementos. Primero, saber cuál es su debilidad, su necesidad, el deseo, si lo va a lograr o no. Pero cuál es la aventura a la que se debe trepar, o sea, en qué tren se va a subir para dirigirse hacia allá y contra qué se va a confrontar. O sea, con qué elementos, que puede ser un ciclón, un huracán, también puede ser un personaje, que lo que quiere es evitar que este protagonista logre su anhelo, alcance su sueño. Bueno, y justo lo que estás tocando es el tema de la actuación. Tú como guionista ocupas llenar todos estos espacios de algo muy solventado, por así decirlo. Uno como actor, la tarea es encontrar estas partes en el guión, porque muchas veces el director no es el guionista, y de ahí es donde se ha perdido mucho este lado. Digo, es toda una clase maestra la que nos podrías dar ahora, pero cómo encontrar la necesidad y cómo identificarla de la debilidad, y que al final del día ese trabajo se tiene que hacer personalmente todo el tiempo, porque no somos conscientes como personas de nuestras debilidades, de nuestras necesidades más básicas y de nuestro deseo real, que al final del día eso es lo que nos está moviendo, ese es el fuego interno. Por supuesto, hacia allá, ese es el motor que nos lleva hacia cualquier lugar que vayamos, el deseo. Ese es en todas las historias, en toda la vida que existe sobre la Tierra, el deseo es lo que te impulsa, incluso en los animales, el deseo por comer, el deseo por, ahora sí que poder dejar sus genes en la especie, ¿no? Es el deseo, sobrevivir, protegerse de la lluvia, del fuego, de lo que sea. O sea, hay un motivo que es un impulso, y en el ser humano pues puede ser muy claro. Por eso yo invito siempre a la gente a que primero lo vea en su propia vida. ¿Sabes cuál es tu deseo? ¿Sabes qué quieres ahorita? ¿Sabes qué estás dispuesto a poner en juego? Y si lo logras, ¿qué pasa? Y si no lo logras, ¿qué pasa? Pregúntenselo en casa. ¿Sabes cuál es tu deseo? Haz consciente ese trabajo. Sí, y es bien interesante. Y cuando logras hacerte esas preguntas como escritor, como escritora, entonces puedes pasárselas a tu personaje, ¿no? A tu protagonista. Y también a tu antagonista, porque el antagonista también es un personaje muy importante en las historias. Es el yin y el yang. Sí, y no necesariamente es como sí sucede en la telenovela o el melodrama, es el malvado, ¿no? Es el tirano, es el... No, aquí simplemente puede ser alguien que se opone porque desea lo mismo. Por ejemplo, imagínate una pareja, ¿no? Que 2 personas quieren enamorar a la misma persona. Que casi no pasa. Pues casi no pasa. Pero no necesariamente es malo el otro. Exacto. Entonces no es el villano contra el bueno, porque es una manera muy fácil de verlo. A mí me parece mucho más interesante, es un antagonista
que pelea para evitar que el protagonista logre su sueño. Y fíjate, si lo conoce, si es una persona cercana, se vuelve más poderosa porque sabe qué botones tocar, sabe dónde apretar, sabe dónde soltar y puede manipular. Ok. Bueno, ahora, hablando del antagonista, hay una carencia que yo estoy viendo demasiado en el cine mexicano y en las series. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la debilidad actual de las historias que están produciéndose en el cine mexicano? Llámese cine comercial, que muchas veces lo podemos ver y es literalmente cine para televisión. Sí. Como digo, con todo respeto para Roberto Fiesco, que acaba de hacer una película con Alfonso Dosal y esta otra, y con Regina Blandón, que mi Regina me parece espectacular. Sí. Pero lo tengo que decir. ¿Qué carajo está pasando? ¿Y dónde está el compromiso con la historia? Porque es una historia muy bonita. No sé si ya tuviste oportunidad de verla, pero la acaban de estrenar en Netflix hace 2 semanas. Es una historia muy bonita que tenía mucha tela de dónde cortar, pero hubo una falta de compromiso por parte de muchos en el equipo y se nota en pantalla. Se nota en pantalla, entonces el antagonista no es tan poderoso y ahí viene desde el guión. Cuando la historia ya tiene mucho que darte, pero, pero por alguna extraña razón no la aprovechas al 100. ¿Tú qué crees que es lo que está pasando? Sobre esa historia no la he visto, no me atrevo a opinar. La voy a ver porque además he seguido el trabajo de Roberto Fiesco y me parece espectacular, pero es la primera vez que él trabaja una historia comercial, por llamarle de alguna manera. Exacto. Una comedia romántica. No la he visto, entonces no puedo decir. Sin embargo, sí creo que no ha de ser fácil cuando has trabajado toda la vida en cine de autor o algo así, que pues que de pronto te metas a un terreno completamente diferente. Sin embargo, repito, como no lo he visto, no me atrevo a decir nada. Sí, que a mí me sorprendió justamente porque él venía de otra, de hacer otro cine, Otra ¿no? formación. Y que tiene, está premiadísimo también Roberto. Y es un gran constructor de historias, sin duda. O sea, lo que yo he visto de él me parece muy bueno, pero esta no la he visto. ¿Qué está pasando con los guiones? Yo creo que si la historia no va a funcionar, es porque el guión no funciona. Uh-huh. Y si el guión no funciona, es porque la premisa no funciona. Es decir, porque no sabemos qué queremos contar. Si nos vamos así para atrás. Ahora, si el guión lo sacas del horno antes de tiempo, se nota. Si el guión le mochas pedazos porque hay que recortar páginas por el presupuesto, se nota. Si el guión no se toma la molestia de explicar bien las situaciones, como a mí algún día me dijeron, ¿para qué explicas? La gente se traga lo que le des. No voy a decir dónde ni quién, pero me lo dijeron. Y en ese momento dije, pues yo de aquí no juego, no soy de aquí. Y no porque yo sea más inteligente, no. Yo respeto al público y sí creo que hay que explicarle por qué. Sobre todo si hay una situación que puedes explicar con unas líneas, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Porque entonces la historia fluye. ¿Qué pasa cuando alguien se pregunta, a ver, ¿qué pasó ahí? Se sale de la pantalla o se sale de la página si está leyendo una novela y lo perdiste. Que vuelva a entrar no es nada fácil. De hecho, Blake Snyder, conocido por muchos en el ámbito sobre todo de Hollywood, él estudió 2,000 películas. No, digo, es muy fácil decirlo, 2,000 películas. Y tomó nota de dónde aumentaba el interés y dónde la gente se salía. Entonces él alguna vez dijo que su indicador principal era el trasero de la gente. O sea, cuando la gente en el cine se empieza a mover, es que se salió. Entonces él estaba en una cámara Gesell viendo hacia el público y la pantalla y tomando tiempos, pero cuando veía que la gente empezaba a mover el trasero es que ya se salió. ¿Qué pasó en pantalla para que se saliera? Uh-huh. ¿Qué no pasó en pantalla para que se saliera? Y bueno, analizó las películas más exitosas y también analizó las que se pretendía que fueran exitosas y fueron un fracaso.
Entonces, definitivamente, lo que a mí me parece muy importante es evitar que la gente se salga. ¿Y cómo evitas que la gente se salga? Pues primero respetándola. No hacer que la gente se pregunte algo, y eso no es posible. Eso que acaba de pasar ahí no pasaría. O sea, ¿cómo este señor que dice que le tiene miedo a las alturas camina por un barandalcito? No es creíble, me explico, por poner un ejemplo. Sí. Entonces yo creo que el guión merece, o más bien necesita, que el público sea respetado. Que todo lo que se tenga que explicar se explique a tiempo. Que la historia se construya de manera que sea entendible. Que los personajes tengan un arco dramático visible y comprensible. Es decir, tú partes del A y vas a llegar al B, y a través de esto vas a tener que enfrentar tales cosas, tales conflictos. Si no hay conflicto en una historia, no hay historia. ¿Estás de acuerdo? O sea, Totalmente. una cosa que se resuelve en la página 2, pues ya no vas a leer más. Bueno, y que puedes hacer como que hay conflicto y alargarlo y resolverlo a maneras, pero justamente ese es el problema que yo estoy viendo, Claro. que está latente, donde ya no existe ese compromiso y que se le está faltando el respeto al público. Y no nada más Sí. desde el guión. Y vuelvo a lo mismo, o sea, no es nada más desde el guión. Son los actores mismos, Todo. son los directores, son los productores, en donde ya uno como actor, o sea, yo me atrevo a juzgar al actor porque yo soy actor. Sí. Y he visto a muchos de mis compañeros, y brindo por ustedes porque tienen mucho trabajo, Salud. pero los he visto a muchos llegar al set Sí. y dejar en pantalla plasmado una burla, en donde es que no da tiempo de preparar el personaje. Mijo, entonces, ¿cuál es tu trabajo? Claro. Aunque te manden una escena de hoy para mañana, te comprometes. Es que no me puedo desvelar, o sea, pretextos puede haber muchos, pero entonces ya hay actores tan mal acostumbrados al cine comercial, a la televisión comercial, en donde ya es muy fácil llegar solamente a poner la pose y hacer como que me espanto, hacer como que me sorprendo, hacer como que... Entonces ya no hay técnica. Y escuché a un actor decirlo, un actor comercial, que tampoco voy a decir quién es, pero dijo, es que el ritmo de filmación en México no te permite prepararte con esta técnica. Hablando en específico de la técnica que aprendimos con Luis. Sí. Que no es, tampoco es el hilo rojo, o sea, tampoco es... Es una técnica que se ha trabajado durante muchísimos años y que viene de décadas. Sí. Entonces, ¿cómo no te va a dar tiempo de llegar a trabajar para llegar al set y poder dar una reacción verídica? O sea, no me digas que te sorprendiste nada más, cuando no es cierto, y cuando lo estoy viendo en pantalla, y cuando el director mismo lo vio y decidió dejarlo. O sea, son cosas que a mí me enervan. Perdón, pero me enervan. No, y tienes razón. Salud. Pero yo creo que también tiene que ver con la planeación. O sea, si tú le das llamado a un actor a las 7 de la mañana y va a entrar a set a la 1 de la tarde, lo vas a gastar, lo vas a enojar y vas a evitar que pueda estar estudiando las líneas que podría estudiar. O sea, eso es planeación. Es decir, sí, pero también tú como actor ya sabes que tu trabajo es esperar. Sí, pero no es necesario esperar no es necesario esperar tanto, pero también, o sea, entregan proyectos como si les lloviera el trabajo del cielo, o sea, Estoy de acuerdo. O sea, entonces, ¿dónde está el compromiso y dónde está el amor a su propio trabajo? O sea, aunque te hagan esperar 10 horas en el camerino, son 10 horas que puedes estar reestudiando y reestudiando. Sí, pero pues igual vas a cobrar tus horas extras, entonces ¿cuál es el pedo? ¿Me explico? Es que yo creo que el problema no es cobrar, o sea, porque no estás en un proyecto para cobrar horas extras, estás haciendo para hacerlo bien. Exacto, pero si no hay planeación y te tienen 10 horas esperando, ¿cuál es tu queja? Si de todos modos te va a ir bien. Ok, pero si hay una planeación y tú llegas a tu llamado y esperas 1 hora, 2 horas, está bien. Porque tal vez hubo cualquier cosa en la anterior, está bien, pero no 10 horas. Ahora, otra cosa que me parece grave es alargar las historias artificialmente, que eso pasa sobre todo en el melodrama, en la telenovela. O sea, en una película, una serie es muy difícil que logres hacer eso. Se da cuando son híbridos. Hay una serie telenovela, una serienovela
turca que se llama El Sultán. Claro. Y que cómo la rompió. No, bueno, la rompió maravillosamente, pero al final ya no, porque la alargaron artificialmente para mantener el éxito que tenía. Y es más, se les fue la actriz principal, metieron otra que nunca llegó ni al 20% de la original, porque no le creías, o sea, decías, no, extraño a la otra, ¿dónde está la otra? No, pues se fue, ¿y por qué se fue? Entonces, en lugar de pensar en la historia, estás pensando por qué se fue la actriz. Esa historia se debe haber terminado antes de lo que lo plantearon. Pero en fin, aquí la cosa es que hoy en día un actor, una actriz debe formarse y estar dispuesto a entrarle al teatro, a la tele, al cine, a la radionovela incluso, al doblaje. Todo implica un aprendizaje especializado. Al guionismo, a todo. ¿Por qué? Porque ser multitask, multifunción, te abre muchos espacios, te abre muchas posibilidades. Y hoy en día, pues la industria se ha multiplicado de esa manera. Entonces, antes era como de muy mala... O sea, alguien de teatro, ¿cómo iba a ir a Televisa a hacer una telenovela? Imposible. O alguien de Televisa, ¿cómo iba a hacer una película? Sí, por eso. Entonces, se ha abierto afortunadamente eso y hay que aprovecharlo. Así como hay que aprovechar la gran cantidad de series, incluso también de películas, que van a comprar. Por ejemplo, mañana cierra, desgraciadamente, bueno, estamos en martes, pero una convocatoria muy interesante que hizo una nueva relativamente, nació el año pasado, o hace 2 años más bien, de Immigrant, una plataforma, más bien una productora latina, constituida por 2 mujeres que ahora sí que analizan proyectos y los colocan en las plataformas. Mañana cierra su convocatoria para llevar series y presentarlas. Y hacerlo te ayuda a aprender a cómo debes presentar un proyecto de serie. ¿Qué es una Biblia, por ejemplo? ¿Qué debe llevar una Biblia? ¿Qué no debe llevar? ¿Qué tanto meterle ahí? ¿Te conviene hacer una carpeta financiera? Si no tienes bien la historia, ¿cómo vas a calcular cuánto cuesta? Claro. Y hay veces que te exigen eso de una manera pues, innecesaria. La clave está en que tú sepas qué quieres contar y que puedas manifestarlo a través de un proyecto, de un dossier. Que tengas por ejemplo, un capítulo piloto, que tengas una Biblia, que tengas una justificación de quien lo escribe y lo piensa dirigir. ¿Cuáles son, por ejemplo, las influencias que te han llevado a imaginar esta historia? Y no poner 10, poner 2 o 3, que realmente digan, ok, esto va por este camino. Aprender a hacer eso hoy es una obligación para quienes somos creativos y queremos llegar lo más lejos posible. Queremos vivir de esto, porque se puede vivir de esto y se puede vivir bien, pero las reglas han cambiado y tenemos que aprender a enfrentarnos a las nuevas reglas. Pero está la mesa puesta. Sí. Ahora, en este sentido, ¿cuál es la importancia de impartir los talleres de guión? Bueno, yo creo que es clave. Los talleres que yo doy son de guión y también de creación de personajes. Okay. Porque, por ejemplo, he visto que resulta muy interesante para mucha gente darse cuenta que no nada más están los arquetipos de Jung, por ejemplo, para tratar de entender los roles. Está, por ejemplo, la teoría del eneagrama, que son 9 tipos de personalidad que si los conoces, bueno, es maravilloso. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en la compañía, son 9 personajes y cada uno tiene un tipo del eneagrama. Y esto lo escribió Tolkien sin saber de la teoría del eneagrama. Más bien es una maravillosa coincidencia. Conocer esto te permite conocerte a ti, a la gente que te rodea, y también te permite crear personajes. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, tú dices, una persona para quien lo más importante en la vida es sentir que tiene el control, porque hay un tipo que así es. O sea, no es creíble que de pronto llegue alguien y le diga, oye, te invito a tal cosa, pero yo mando, ¿eh?
el otro tendría que reaccionar ante eso. Sí. Lo acepte o no, tendría que reaccionar. En cambio, si otro personaje que lo que necesita es entender lo que está pasando, quien tiene el control no le importa tanto, con tal de que entienda qué está pasando. O la otra persona que necesita sentirse amada, o la persona que necesita sentir que está logrando y que a través de lograr es querida. O sea, son 9 tipos, 9 drives, 9 impulsos de la personalidad que surgen entre los 0 y los 5 años para sobrevivir. O sea, no es un asunto zodiacal, de que porque las estrellas estaban de tal manera, eres de tal manera. No, aquí es porque no a nivel consciente, el niño o la niña decide tomar un rol porque así va a sobrevivir. Entender esas cosas es bien interesante y eso permite crear personajes verdaderos. ¿Qué es un personaje verdadero? No que diga la verdad, es un personaje que es creíble. A eso es lo que le llamamos un personaje verdadero. Y si somos capaces de crear personajes verdaderos, entonces vamos a crear historias verdaderas. Wow, me encanta, porque justo es expandir la conciencia, expandir el conocimiento y hacerte consciente de también quién eres tú. Identificarte en cada una de las personalidades y saber Exacto. de dónde vienen ciertos patrones, de dónde vienen ciertos comportamientos. Exactamente. Para poder plasmarlos en la historia. Ahora, vamos hacia el final, amigo. Sí, señor. Me encantaría saber cuál es la importancia, o más bien, ¿tú qué esperas del cine mexicano ante los cambios de esta pandemia? Mira, los cambios de la pandemia implican o van de la mano con los cambios del mercado, de la industria. Sí. O sea, ¿por qué cambios de la industria? Pues porque hay nuevos actores. O sea, la pandemia no solo vino a mostrarnos cómo aprovechar el tiempo encerrados en casa. O sea, vemos más series, más películas. Más gente se ha ido suscribiendo a las plataformas. Y a veces tienes más de una. O sea, antes era impensable que alguien que tuviera Netflix tuviera también Amazon. Pero es muy fácil porque además la inversión es mínima. Y ahora YouTube Premium. Claro, y tienes HBO más fácil que antes. En fin, o sea, la oferta se incrementó y además se hizo como mucho más, está más a la mano. Más accesible. Más accesible. Por otro lado, la producción también, porque esto genera una guerra de contenidos. Y tiene otra peculiaridad, que es el hecho de que esta gente busca atender las necesidades regionales. Y ha descubierto que a través de atender las necesidades regionales puede hacerlas universales o mundiales. Es decir, de pronto se dieron cuenta que una historia como Club de Cuervos, de pronto la podían estar no solo viendo, sino que se la maratonearan en Japón. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, pues sí, resultó que sí. Y entonces se abre el mercado. Y obviamente para ellos significa utilidades. Netflix nunca te va a decir cuántos visionados tuvo una serie. Pero sí te va a decir cuáles son las 10 más exitosas en tal país. Y de pronto hemos visto series mexicanas que la están rompiendo en varios países. Por ejemplo, Monarca. Que me la cortaron Netflix, ¿qué pedo? Y ni siquiera explicaron por qué. A mí se me hace que es estrategia, pero ya mejor me callo. Sí. Pero a mí me pareció una grosería que no le dijeran a los productores, oye, no va a haber tercera temporada. Porque la dejaron abierta. La dejaron abierta. En fin, de cualquier manera, siempre habrá algo de qué quejarnos, pero yo creo que lo ideal es mejor celebrar lo que sí se puede hacer. Y si lo ha hecho otra persona, pues también lo puedo hacer yo. O sea, en lugar de sentir, ya le dieron el apoyo a fulano y a mí no, bueno, si ya se lo dieron a él, también me lo pueden dar a mí. Y esa es una manera de ver las cosas muy diferente. No, y entender que también a cada quien le toca su momento. Y que hay que prepararse. O sea, si tú no preparas bien una propuesta de serie o de película, no la vas a vender, aunque tengas la mejor historia del mundo. Y si está bien preparada, aumentan tus posibilidades.
Si le pones subtítulos, tienes un teaser y le pones subtítulos, va a aumentar. Y pero que son si cosas no lo bien tienes, sencillas, ¿no? No hace falta, de veras. No hay que atormentarse si no tienes un teaser. Con que tengas un buen piloto y eso sí, una súper buena Biblia, ok, se abren posibilidades porque lo van a leer. ¿Qué pasa con lo que llaman the gatekeepers, ¿no? Los cuidadores de las puertas? Nadie llega a una plataforma y entrega un proyecto y lo leen. Así de que, ok, gracias, ya llegó, vamos, el nuevo. No, no es cierto. Hay filtros. Lo primero que van a leer es la premisa. Claro, ¿para qué pierdo mi tiempo si la premisa no me convence? Entonces puede ser que lea una sinopsis breve. Y si leo la sinopsis breve y me gusta, tal vez lea una línea argumental y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al guión. Pero si no preparo bien, es más, un logline, un tagline, que esté bien armado. Si puedes invertir en un cartelito, sería sensacional porque, llenas los ojos, es el gancho. Si no tienes la capacidad de crear un gancho visual y sobre todo conceptual, pues es difícil que avances. Cuando tienes eso, entonces hay más confianza y entonces vas pasando los filtros. Si no estamos conscientes de que existen filtros y de que qué es lo que necesita cada filtro, pues no vamos a avanzar y sí vamos a poder quejarnos toda la vida. Tengo una gran historia y nadie la quiere y es una injusticia y son unos imbéciles. No, no es así. Hay que prepararnos y hacerlo bien. Qué grandes palabras, amigo. Pues yo te agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros. Pues es un placer. La verdad es que qué plática tan rica y tan necesaria, porque el escribir un guión es aprender a conocernos uno mismo. Y no nada más escribir un guión, realizar el ejercicio de escribir. Así es que, pues yo encantado de poder ir a tu próximo taller en línea porque... Será un placer. Porque va a ser algo maravilloso, por lo que me estás contando. Me siento muy, muy ansioso de poder llegar a ese momento. Bueno. Y pues ojalá podamos repetir esto más seguido y con otros amigos también, porque hay mucho que platicar, hay mucho que dar, hay mucho que compartir. Sí, yo te propongo que también puede ser una mesita, ¿no? Donde estemos 3, 4 personas sí, compartiendo y también confrontando, que eso también resulta muy interesante. Sí, a mí también me gusta la pelea. No tiene que ser pelea, con que sea confrontación. Excelente. Y como dice el dicho, ¿no? ¿Para qué arreglarlo platicando si lo podemos arreglar a madrazos, ¿no? No es cierto. Así es, amigo. ¿Quieres un poquito más? Pues va. Yo le agradezco a Video Estéreo, le agradezco a nuestros amigos de BioClean que nos cuidan mucho y nos mantienen aquí sanitizados. Muchas gracias a Paco Solaris por producir este programa. Gracias a todos ustedes por quedarse hasta este momento. Esto es Actos, amigos. Yo soy Dieter. Hablemos de actuación.